Sí, soy Pablo Bárcenas, soy el secretario de la Comisión de Sociedad de la Información y Tecnologías de esta federación. Estamos en esta jornada para ayuntamientos a la que hemos dado el título de Directiva sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, transposición a la legislación española. Se trata de una jornada que está destinada a trabajadores públicos encargados del diseño y gestión de páginas web y aplicaciones móviles públicas locales. Lo que pretendemos es dar información precisa sobre que os pueda facilitar, que facilite a los ayuntamientos el cumplimiento de esta normativa relativa a accesibilidad web. No me voy a enrollar mucho más, voy a dar entrada a la primera intervención, que versará, es una introducción a esta directiva de accesibilidad y la transposición, las implicaciones que va a tener. Interviene en este caso Elena Muñoz Salinero. Ella es jefa del área de sistemas telemáticos de la Secretaría General de Coordinación de Unidades TIC, Secretaría General de Administración Digital del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, eso es. Ella es ingeniera superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid. Ingresó en el Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información del Estado en el año 2003, donde ha coordinado diferentes proyectos de carácter pluriadministrativo. En concreto, desde el año 2009, coordina y dirige la iniciativa del Observatorio de Accesibilidad Web. Con respecto a la Directiva de Accesibilidad, ha participado tanto en la negociación inicial europea como en todo el proceso de transposición al ordenamiento jurídico español. Y también participa en los grupos de experto europeo y en el comité oficial de la directiva que está negociando los actos de ejecución derivados de esta. Pues sin más os dejo con ella. Muchísimas gracias, Pablo, por darnos la oportunidad de abrir este tema y de contar este tema en el ámbito local. España, como todos sabéis, pues en un país tan descentralizado, con la distribución de competencias que tenemos entre cada uno de nosotros, pues todas estas acciones que recaen en las administraciones públicas pues siempre exigen de un esfuerzo distribuido entre toda la administración pública española, lo cual pues a nosotros, con diferencia a otros países, pues la verdad es que nos supone más esfuerzos. ¿Os sale arriba? No sé, se queda ahí arriba ahora. La Directiva Europea de Accesibilidad de los sitios web y de las aplicaciones móviles se aprobó y salió publicada en el DOUE el 2 de diciembre del 2016, ¿vale? Después de un largo proceso de negociación de casi 4 años, que fue cuando se inicia la negociación de esta directiva. Aunque sale publicado en el 2016, se queda pendiente en el propio texto de la directiva, en el que en los años siguientes, antes del 22 de diciembre del 2018, es decir, a finales de este año, los Estados miembros y la Comisión nos teníamos que poner de acuerdo en algunos aspectos que quedaban abiertos. El modelo de declaración de accesibilidad, cómo se iba a hacer la monitorización y el reporte y la mejora de las especificaciones técnicas para las aplicaciones móviles. Todos estos trabajos pues, se han venido realizando desde el año 2016 y ahora pues, está en proceso de negociación en las fases finales en el comité, que todavía no tenemos los oficiales finales, sí que se han sometido ya a consulta pública, pero bueno, esperamos que en los próximos meses estén ya prácticamente cerrados. En cuanto a especificaciones técnicas, al final lo que se ha decidido es, en vez de hacer unas especificaciones técnicas específicas para el contexto europeo y esta directiva, lo que se ha hecho es realizar un mandato a las asociaciones europeas de estandarización para mejorar la norma anterior, la N301-549, que era versión del año 2014, creo recordar. Se está generando una nueva versión de esta norma que estará también disponible a finales de este año. Alineada y perfectamente alineada también con la nueva versión de las directrices de WOL 3C, las WCAG 2.1, de modo que queden los estándares internacionales y de aplicación en el Estado nacional queden todos alineados. También de la propia directiva venía fijado cuándo se tenía que transponer al ordenamiento jurídico de cada Estado miembro. La fecha límite es el 23 de septiembre de este año, es decir, nos queda
realmente casi un mes y medio, porque agosto todos sabemos que no va a ser muy hábil. ¿Cuáles son las cuestiones más importantes? Que tiene que afecta a todos los niveles de la Administración, ¿vale? Tiene cobertura para toda la Administración. Va a ser una legislación de carácter básico, con lo cual os va a aplicar también directamente a las entidades locales. Esa transposición se preparó inicialmente no solamente por el Ministerio de, en ese momento, Hacienda y Función Pública, sino se preparó también en colaboración con el Ministerio de Sanidad, por su papel que llevan desde la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, y desde la SESIAD, por la Secretaría de Estado de Sociedad de la Información y Agenda Digital, por el carácter también transversal de cómo afecta todos estos temas a la sociedad. Esos trabajos preparatorios dieron lugar a las primeras versiones del texto, en el que han participado luego, a partir de ahí, a partir de diferentes comités, el trámite de audiencia pública, etcétera, han trabajado intensamente las asociaciones de discapacitados. De hecho, han solicitado en general pues, incrementos de requisitos en el caso español con respecto a lo que venía en el ámbito europeo. Y después de pasar por tropecientos informes de comités, comisiones de un tipo y de otro, estaríamos prácticamente listos para enviar al Consejo de Estados. El cambio de gobierno nos dejó un informe ahí colgado en el último momento que no se pudo firmar por el anterior gobierno, pero ahora ya que se está constituyendo esperamos recibirlo y que se envíe para Consejo de Estado en cualquier momento. De modo que efectivamente en España lo tendremos traspuesto pues, alrededor del 23 de septiembre, que es la fecha límite. También en esa fecha, antes del 23 de septiembre, tenemos que comunicar a la Comisión quién va a ser el organismo responsable de la aplicación de esta directiva en España y quién va a ser el organismo responsable del seguimiento y presentación de informes. ¿Qué es lo que se ha hecho en esta transposición a nivel nacional? Lo primero, se acuerda transponer mediante Real Decreto. ¿Por qué? Pues como ya teníamos legislación existente en España que exigía estos requisitos y lo que se hacía es ampliarlos con la nueva directiva, tras informe emitido por la Abogacía del Estado se consideró que esta directiva en concreto sí que la podíamos transponer mediante Real Decreto. ¿Cuál era el Real Decreto existente? El 1494 del 2007. Ese Real Decreto, que era un Real Decreto más amplio en medidas generales en sociedad de la información, se va a mantener. Lo único que se va a hacer es derogar los artículos 5, 6 y 7 de ese reglamento, que eran los que afectaban específicamente a los sitios web de las administraciones públicas. Esos se derogan porque se sustituyen por las nuevas previsiones que van a aparecer en ese nuevo Real Decreto, el que tiene que estar publicado antes de septiembre. Este Real Decreto está centrado en los sitios web y aplicaciones móviles del sector público. Importante, pues como disposición adicional se meten también los sitios web y aplicaciones móviles de entidades privadas que presten servicios públicos, es decir, los conciertos con algún tipo de contrato con una entidad pública que contrata a otra para prestar ese servicio público, que ya estaban incluidas en el anterior, en el Real Decreto 1494, ¿vale? Y en general pues se mantiene muy en línea con las previsiones de lo que ya teníamos en el Real Decreto 1494. Es decir, afecta a todo el sector público, incluidas las guarderías. ¿Por qué menciono esto? Las guarderías y los colegios. Porque la directiva permitía exceptuarlas, pero en el caso español ya estaban aplicadas con el anterior y entonces se han mantenido. Incluye la Administración de Justicia, que ha estado de acuerdo en que le aplique directamente este Real Decreto, y la directiva tenía prevista una excepción para los organismos de radiodifusión pública, que nosotros la hemos mantenido también, pero solo para el contenido multimedia. Es decir, los sitios web de los radiodifusores públicos deberán ser también accesibles, su página web, aunque el contenido multimedia sí que va a estar exceptuado, para que no tengan que generar, salvo que exista luego ya una legislación posterior al respecto que está en negociación, términos en los que tengan que cumplir esos requisitos de accesibilidad para todo el contenido multimedia. ¿Qué abarca en España? Lo primero, sitio web y aplicación móvil, pero no solo lo que podríamos llamar
página web o la propia aplicación móvil, sino todos los contenidos y procesos a los que se accede desde esos sitios web y desde esas aplicaciones móviles, como por ejemplo todos los documentos adjuntos tipo PDFs o ofimáticos, el multimedia que metamos, los formularios, los procesos electrónicos, etcétera. Es decir, todo lo que ofrezcamos a través de un sitio web tiene que ser accesibles. ¿Qué incluye además adicionalmente en España que no teníamos? Las intranets y extranets. Con una condición, por supuesto todas las que quieran, pero como mínimo aquellas que se renueven sustancialmente a partir del 23 de septiembre de 2019. Es decir, todo lo que hagamos nuevo para las intranets de los departamentos debe ser también accesible. ¿Por qué? Pues porque también podemos tener dentro de nuestras organizaciones personas que necesiten que esos sistemas sean utilizables y sean accesibles. Y sí se han mantenido algunas excepciones concretas previstas en la directiva, aunque en algunos casos modeladas al contexto español. Archivos ofimáticos antiguos, es decir, lo antiguo que tengamos en archivos ofimáticos no hace falta hacerlo accesible, salvo que se necesite para los procedimientos actuales. Es decir, si algo que necesitas en un procedimiento actual, un formulario que necesitas rellenar en un procedimiento actual, debe de ser accesible aunque se haya generado en el pasado. Esto, pues para todos, se mantiene esta excepción para los previos a la entrada en vigor del Real Decreto. También se mantiene la excepción para el contenido multimedia pregrabado antiguo, que tengamos previo a la entrada en vigor del Real Decreto. Se mantiene la excepción prevista en la directiva para el contenido multimedia en directo, que sería el más costoso. Mapas de cartografía, que es un clásico, aunque la información esencial se debe proporcionar por otros medios, aunque el tema de mapas y cartografía va mejorando muchísimo su accesibilidad. Hay muchas plataformas que ya están consiguiendo que los contenidos sean bastante accesibles. Por supuesto, los contenidos de tercero, las reproducciones de patrimonio y los que ya sean sitios web y aplicaciones móviles que nos actualizan. Además, se prevé una justificación de carga desproporcionada, cuando el organismo es tan pequeño que pueda justificar formalmente que no puede atender las cuestiones de accesibilidad, teniendo en cuenta los perjuicios también que genere en la sociedad que tiene bajo su ámbito de actuación. Eso solamente se podrá hacer haciendo una justificación formal al respecto. No vale la frase de no, es que en el ayuntamiento somos pocos y entonces no lo hacemos. No. Tiene que venir avalado por un informe de la institución en la que se haya analizado profundamente el por qué no se puede atender esa cuestión y qué cosas concretas de la cuestión de accesibilidad no se pueden atender. Todos los sitios web y aplicaciones móviles, en el caso español, ya venían teniendo una especie de declaración de accesibilidad, dado que el Real Decreto 1494 nos decía que teníamos que tener una sección accesibilidad en la que contáramos qué requisitos teníamos, una forma de contacto, cuándo se había actualizado por última vez, etc. Esa declaración de accesibilidad ahora lo que se va a modificar es que se tiene que cumplir un modelo que se va a fijar a nivel europeo con la información mínima que tiene que contener esa declaración de accesibilidad y nos va a aplicar desde la entrada en vigor del Real Decreto. Eso sí, pues hasta que no esté el modelo europeo, pues se aplicarán las cosas que no tienen relación directamente con el modelo europeo, pero sí que vienen en el Real Decreto. Y ahora, como toda transposición y como toda directiva, siempre se deja abierto los aspectos que el Estado español, en sus circunstancias concretas, administrativas, legales, de contexto, etcétera, tiene que traducir a su ordenamiento jurídico. Es decir, lo que nos dice la directiva es que los Estados miembros tenemos que asegurar que los organismos del sector público cumplan las medidas. Ahora, ¿cómo lo aseguremos? Pues es una decisión que se toma con las herramientas disponibles en el Estado español y con en este caso, además, la distribución de competencias que tenemos en el Estado español. Lo que es muy importante es que la accesibilidad no solamente se tenga en cuenta su repercusión desde el punto de vista del plano técnico, sino también desde el plano funcional. La semana pasada tuvimos una sesión con diputaciones y hacía también esta pregunta. En los que estáis ahora mismo en la sala, ¿quién de vosotros representaría ese plano funcional? Por desgracia, la semana pasada, menos una persona, tuvimos la misma respuesta. Se sigue viendo como que es una cuestión meramente técnica. De hecho, ese es el ejemplo. Todos vosotros os consideráis que estáis dentro de la parte técnica.
Pero la accesibilidad no solamente es la parte técnica. Si solamente se tiene en consideración desde el plano tecnológico, al final no se va a conseguir cumplir, porque los departamentos de prensa, los editores al final de los contenidos, no es gente del departamento técnico, es gente sin conocimientos técnicos que sí que hace una labor de publicación en Internet. Entonces, se tiene que conseguir que dentro de la organización haya un control, más que control, se propicie entre todos los ámbitos, no solamente en el ámbito tecnológico, que se cumplan estos requisitos. Por eso, en este Real Decreto intentamos fijar una distribución de competencias para tener en cuenta los diferentes ámbitos competenciales y que puedan perseguir el cumplimiento de la directiva dentro de los diferentes ámbitos competenciales. Por eso decimos que debe existir una unidad responsable de accesibilidad. No tiene por qué ser una unidad específica, pero sí que dentro de cada una de las instituciones haya una unidad que sea la encargada y la responsable de conseguir el cumplimiento de la accesibilidad. No solo desde el punto de vista técnico, sino también desde el punto de vista funcional, ¿vale? Hay que generar los contenidos accesibles, veremos qué otras cuestiones tiene que atender también, como los mecanismos de comunicación, los mecanismos de reclamación, etcétera, pero dando una cobertura en todos los ámbitos. En el caso concreto vuestro de las entidades locales, lo que está previsto es que exista uno por entidad local, aunque, por supuesto, se tendrían que agrupar a través de puntos contactos provinciales, dependiendo mucho de las características del territorio, pues en función de si tenéis diputación o no tenéis diputación, si tenéis algún tipo de consorcio que preste los servicios, etcétera. Pues ahí veremos las agrupaciones que se den a nivel provincial. Pero en el caso de entidades locales, especialmente las entidades locales con población superior a 20.000 habitantes, tendrán que tener su propio responsable de accesibilidad y pues contactar, reportar a través de esos puntos de contacto. Estas unidades responsables de accesibilidad se deberán empezar a nombrar y notificar al organismo responsable de la monitorización y del seguimiento y presentación de informes con la entrada en vigor del Real Decreto. Es decir, el 24 de septiembre no creo que tengamos designaciones, pero pudiera haberlas. Pero en cualquier caso sí que es algo que ya desde el 23 de septiembre tenéis que tener en consideración, se tiene que empezar a buscar quién va a ser esa unidad responsable y se tiene que empezar a notificar al organismo. ¿Qué más cosas se concretan en el Estado español? La directiva nos dice que tenemos que tener un mecanismo de comunicación. ¿Para qué? Pues para que se nos puedan reportar sugerencias, quejas, problemas que existen con nuestros sitios web al respecto de la accesibilidad. En nuestro caso en España, pues vamos a tener dos modalidades. Una más laxa, que serían las comunicaciones de accesibilidad, que era lo que hasta este momento teníamos en el Real Decreto 1494, ¿vale? Por eso nos aplica desde la entrada en vigor, que nos pueden entrar por teléfono, presencial, por correo electrónico, por formulario, etcétera. Un poco como estimemos nosotros oportuno, cubriendo al menos un electrónico y otro que no sea electrónico, ¿vale? Y por el otro lado ya un procedimiento más estricto, que sería el nuevo que implantaríamos a partir del año o 2 años desde la entrada en vigor. Para los sitios web ya existentes a partir de los 2 años, para los sitios web nuevos que se generen a partir de la entrada en vigor del Real Decreto al año, ¿vale? En este caso sí que las solicitudes de información accesibles y quejas van a entrar por el registro electrónico, existe un tiempo en el que hay que procesarlas, hay que contestarlas, si no daría paso a que se inicien los siguientes procedimientos de reclamación, ¿vale? En España lo que hemos decidido al final es tener esta reclamación distribuida en los diferentes ámbitos competenciales. De modo que dentro del ámbito competencial se puedan resolver las diferentes situaciones que se vayan presentando con las quejas que vayan recibiendo y las resoluciones que vayan realizando. En cualquier caso, adicionalmente en España, porque ya lo teníamos así constituido, existe la posibilidad de recurrir directamente al caso de los recursos administrativos, pero también tenemos la figura del defensor del pueblo, en el que para el mal funcionamiento de la Administración se puede recurrir
al Defensor del Pueblo. De hecho, el Defensor del Pueblo ha gestionado quejas con respecto a algunos sitios en concreto que no eran accesibles, y también, por supuesto, pues se podría recurrir a la vía judicial. Y otra vía que aquí se me ha olvidado mencionar, que es que en el caso de discapacitados con una discapacidad reconocida, en España pueden dirigirse a la Oficina de Atención al Discapacitado y por los regímenes previstos de garantía de la igualdad de las personas de discapacidad podrían presentar una reclamación que en algunos casos, con el régimen específico de la Ley de Discapacitados, pueden derivar en sanción. Ese es ya un régimen que tenemos nosotros establecido en España únicamente en ese caso, en el que la queja en concreta la presente una persona con una persona o una asociación en su nombre con discapacidad reconocida. Todos esos medios que ya existían en España no se modifican, es lo que ya teníamos. Para el tema de monitorización y reporte, este es otro de los grandes cambios conceptuales que introduce la directiva con respecto a lo que teníamos en España. El Real Decreto 1494 decía: los sitios web de las administraciones deben ser accesibles, y prácticamente ya. Punto final. La directiva no quiere que se quede únicamente en el hecho de que se debe de cumplir una legislación, sino quiere que se pongan medios para hacer efectivos el cumplimiento. Y para ello, además de exigirnos tener un mecanismo de reclamación, nos exige que se monitorice periódicamente qué es lo que está sucediendo en los sitios web de las administraciones públicas y además que hagamos un reporte público a la Comisión Europea cada 3 años, indicando cuál es la situación de la accesibilidad en los sitios web públicos. Todavía no está aprobado a nivel europeo el acto de ejecución que va a fijar cómo vamos a realizar la monitorización, pero la estimación en este momento es que la monitorización vaya a ser anual, que una vez al año se va a hacer revisión de los sitios web de las administraciones públicas aquí en España. Y ese reporte cada mes, eso sí que está fijado. Lo que se está viendo de esos actos de ejecución es que probablemente tengamos dos diferencias. Una que sería un reporte, una monitorización más básica con el objetivo de detectar errores, que sería semejante a lo que venimos haciendo en el Observatorio de Accesibilidad, que ahora os comentaremos, semejante. Y por el otro lado, una verificación en profundidad, haciendo una revisión exhaustiva de accesibilidad, en el que pues eso probablemente se basará en el trabajo que ya realicéis cada una de las entidades y que luego podamos revisar desde el organismo de monitorización y reporte. Hay que reportar con respecto al uso del mecanismo de reclamación, sobre las acciones de concienciación dentro de las instituciones, de formación dentro de las instituciones, parámetros que esos tampoco teníamos anteriormente nosotros en nuestra legislación. Y para apoyarnos también en todas estas tareas se va a crear una red de contactos de accesibilidad web, ¿vale? Contando con los responsables de accesibilidad de las diferentes instituciones, para que sea más fácil también que os llegue en determinados momentos la información de lo que haya que hacer, habrá que llegar a acuerdos, etc. En el ámbito español y también derivado de lo que va a suceder en el ámbito europeo, lo que se va a pedir también es que se realice una revisión periódica de los sitios web y las aplicaciones móviles de las instituciones públicas. El plazo mínimo en el que al menos haya que realizar una revisión exhaustiva de la accesibilidad va a ir ligado con el acuerdo europeo, que en este momento se está hablando de alrededor de cada 3 años, que como mínimo cada 3 años haya que realizar una revisión exhaustiva. Lo veremos cuando salga a nivel europeo. En cualquier caso, debe de estar hecha la primera antes de 2 años desde la entrada en vigor del Real Decreto y, para el caso de aplicaciones móviles, antes de 3 años. Estos plazos han hecho coincidir a los máximos que nos permitía para poder realizar la monitorización y reporte que nos va a exigir Europa. Y desde las unidades responsables de accesibilidad, anualmente se deberá generar informes sobre si se han recibido quejas y reclamaciones, cómo se han atendido, qué seguimiento se está haciendo del cumplimiento de los requisitos de accesibilidad y cuáles son las acciones de promoción, concienciación y formación. Todo esto lo tenemos que reportar a Europa y llegaremos a los acuerdos pues, para intentar buscar modelos que sean lo más sencillos para este reporte y que no generen un gran incremento de
carga con respecto a la información que haya que reportar. Y en las instituciones lo que es muy importante es lo que os decía también, esa otra novedad, que las instituciones deben de tener presente de que tienen que realizar acciones de sensibilización y concienciación para todo su personal y que tienen que realizar acciones de formación para todo su personal en el ámbito de la accesibilidad. Por un lado, una formación generalista que podrán impartir por los institutos de formación estatales, en nuestro caso el INAP, que también podéis participar en muchas de las acciones formativas desde entidades locales, autonómicos, y pues suponemos que a lo mejor en el caso de las diputaciones, pues a lo mejor también organicen cuestiones generales, sobre todo cuando tienen una cobertura de un gran número de ayuntamientos a los que prestan servicios. Y por supuesto, la ineludible, que sería la formación específica en cada una de vuestras instituciones. El personal que realiza la edición de contenidos tiene que saber cómo cumplir los requisitos de accesibilidad con las herramientas técnicas que se hayan puesto en funcionamiento. Eso es fundamental. Si esos editores no saben cómo proceder y no saben cómo usar las herramientas, no saben cómo generar esos documentos PDFs de forma que sean accesibles, no hemos hecho nada. Lo hemos preparado todo técnicamente, se nos han quedado unos mimbres perfectamente formados, pero en el día a día se van destruyendo los mimbres de la accesibilidad constantemente. Esto simplemente es un resumen final de lo que nos espera por delante en los siguientes años. Hay muchas cuestiones que hay que atender. Hay cuestiones que tenemos que atender, por un lado, desde el ámbito nacional, por el otro lado, desde el ámbito autonómico, desde el ámbito de las entidades locales. En cualquier caso, sí es una línea de trabajo que tenemos abierta y que, por supuesto, sin vuestra colaboración, pues no sería posible llevarla a cabo con los resultados que nos están pidiendo desde Europa. Iremos avanzando, iremos progresando y, por supuesto, yo creo que conseguiremos buenos resultados. Porque lo que hasta este momento no he dicho, y para que también lo tengamos consciente, seamos conscientes de ello, es que España en este tema es un referente a nivel europeo. Igual que en otras cuestiones podemos ser de los países de la cola, en el ámbito de la accesibilidad España es uno de los países de referencia, es uno de los países que tiene una legislación desde hace más años, desde el 31 de diciembre del 2008 se debería de estar cumpliendo en los sitios web de las administraciones públicas, por lo tanto, aunque es novedoso en el sentido de que incorpora nuevas medidas en el plano de la gestión, desde el punto de vista tecnológico es algo casi hasta pasado de moda, podríamos decir, porque lo tendríamos que haber cumplido en diciembre del 2008. Por lo tanto, pues tenemos mucho que hacer en los próximos años y muchísimo que atender. Pues muchas gracias, Elena.